En este vídeo voy a mostrar cómo podríamos hacer un sencillo amplificador valvular para auriculares, algo que me habéis preguntado mucho. Explicaré brevemente los requisitos que tiene un amplificador de este tipo y también el motivo por el cual usar un transformador de alimentación como transformador de salida puede no funcionar correctamente, a pesar de que mucha gente lo hace y dice obtener buenos resultados. Me voy a centrar en auriculares de 32 ohmios, más o menos estándar. Para los que son de 300 o 600 ohmios, la tarea es más sencilla, pero la inmensa mayoría de auriculares hoy en día son de menos de 50 ohmios y suponen una dura carga para una válvula de vacío, sobre todo si buscamos alta fidelidad. Un amplificador de auriculares es, en esencia, un amplificador de potencia de baja frecuencia. Lo que sucede es que mientras que en un amplificador de potencia de audio convencional entregamos a los altavoces varios vatios, decenas de vatios o incluso cientos de vatios, en un amplificador de auriculares tan solo necesitamos transferir una fracción de vatio a la carga, a los auriculares. De hecho, ante la duda no deberíamos superar los 200 milivatios. Más importante aún es que necesitamos asegurarnos de que el volumen no llega a ser peligroso para los oídos. Hay auriculares que producen unos 120 decibelios con solo 100 milivatios de potencia, y este nivel es bastante alto. De hecho, 100 decibelios es, en mi opinión, el máximo al que debemos aspirar, y por la salud de nuestros oídos deberíamos escuchar música a ser posible por debajo de 90 decibelios, sobre todo si es por periodos prolongados. Así que podemos funcionar perfectamente con menos de 100 milivatios de potencia. Una de las opciones más sencillas para construir un amplificador de auriculares es usar una primera etapa amplificadora de voltaje que podría estar basada en un triodo o un pentodo en cátodo común. Como ya he comentado muchas veces, la señal llega a la rejilla por la izquierda de este esquema y luego una etapa de potencia funcionando en clase A basada en un transistor MOS o bipolar polarizado con una fuente de corriente, y uno de los canales del auricular iría conectado a través de un condensador, normalmente electrolítico, al terminal de fuente o de emisor si estuviéramos usando un transistor bipolar. Esto lo he probado y funciona muy bien, pero es evidentemente un diseño híbrido que utiliza semiconductores. Si queremos usar únicamente válvulas de vacío, tenemos otra opción bastante sencilla, no tanto, pero bastante asequible. Consiste en mantener la primera etapa amplificadora de voltaje, pero en la etapa de potencia utilizar un triodo o un pentodo, también funcionando en clase A, y un pequeño transformador. Pero a diferencia de una etapa de potencia convencional, la válvula funcionará en ánodo común. El primario del transformador va conectado al circuito de cátodo y no en el ánodo. Lo ideal, por supuesto, sería usar un transformador de audio, pero como son caros y difíciles de hacer para mucha gente, podemos salir del paso con un buen transformador de potencia, de alimentación, aunque quizá tengamos que probar varios hasta obtener un buen resultado, como mostraré más adelante. Tenemos la opción de diseñar un amplificador que sea capaz de entregar 100 milivatios o bien solo 10 milivatios, que nos dará suficiente volumen con muchos auriculares, y esta es la opción que yo recomiendo si este es tu primer proyecto de este tipo. Pero imaginemos que ignoramos esta sugerencia y queremos lograr 100 milivatios limpios de salida. Para 32 ohmios, si no usáramos un transformador de salida, esto significa que necesitaríamos generar a la salida una señal de 1,79 voltios eficaces más o menos, y utilizando la fórmula de la potencia que utiliza la corriente y la resistencia podemos averiguar la excursión de corriente necesaria para lograr 100 milivatios, 56 miliamperios eficaces. Lograr una excursión de corriente tan grande con válvulas de señal no es fácil en general. Tenemos que descartar triodos comunes como los 12AU7 y desde luego los archiconocidos 12AX7. Al usar el transformador, la tarea se hace mucho más liviana, y es que uno de unos 230 voltios a 12 voltios, por ejemplo, nos daría una impedancia reflejada en el primario
no de 32 ohmios, como antes, sino de 32 multiplicado por el cuadrado de la relación de voltaje, más de 11 kiloohmios, que sí que es una carga fácil de atacar. Ahora solo necesitamos 3 miliamperios eficaces, 56 dividido por la relación de voltaje, sin el cuadrado. Y para averiguar el voltaje necesario con transformador, multiplicaremos el voltaje necesario sin transformador por la relación de voltaje, de nuevo sin cuadrado, 34,3 voltios eficaces, que son unos 100 voltios pico a pico. Esto exigirá usar una tensión de alimentación de al menos unos 150 voltios, que no es en absoluto conveniente tratar descuidadamente, pero no es una tensión demasiado alta. En cuanto al punto de operación de la válvula de salida, necesitamos una corriente de ánodo en reposo de al menos 5 miliamperios, porque 3 miliamperios eficaces de señal significa que tendremos que alcanzar una corriente pico algo superior a los 4 miliamperios. Si la corriente en reposo es menor que la corriente pico, entonces la válvula entrará en corte durante una fracción del ciclo, lo que recortará la señal de salida. Para una primera prueba podemos salir del paso con cualquier triodo o pentodo de señal que pueda polarizarse a 5 miliamperios de corriente de ánodo. Además, nos vendría muy bien tener una alta transconductancia porque así se reducirá la impedancia de salida. Al usar un transformador esto no es especialmente crítico, al menos en teoría, pero en la práctica nos va a ayudar bastante. Un pequeño transformador de potencia tendrá seguramente una impedancia de primario bastante modesta, lo cual nos hará perder respuesta a baja frecuencia si la impedancia de salida no es lo suficientemente baja. La frecuencia de corte de los bajos será proporcional a la impedancia de salida e inversamente proporcional a la inductancia del primario. En otras palabras, cuanto mayor sea la impedancia de salida de la válvula de la etapa de potencia, o menor sea la inductancia del primario, más alta será la mínima frecuencia de respuesta, y normalmente buscamos que esta frecuencia sea lo más baja posible. Por ello, nos vendrá bien considerar una ECC88 o una válvula que use rejilla de tipo frame grid, que suele tener transconductancias bastante altas. En principio, al trabajar con corrientes tan bajas y tensiones relativamente bajas, la máxima disipación de ánodo no debería ser un problema. Por otro lado, en general, si aumentáramos la corriente de ánodo, deberíamos obtener mejores resultados, pero conviene no excederse para evitar llevar al núcleo del transformador hacia su saturación. Debemos buscar una solución de compromiso, un equilibrio. Finalmente, si usamos un transformador pequeño que no sea de audio, nos podemos encontrar con algunos problemas, como ya dije al principio. Si bien probablemente no impedirán que funcione, sí que se puede degradar muy fácilmente el rendimiento. Esto lo vamos a ver a continuación con un prototipo de la etapa de salida en acción. Y en el próximo vídeo analizaremos los requisitos de la etapa de ganancia o previo y también veremos qué ventajas tendría haber optado por diseñar el amplificador para lograr solo 10 milivatios de salida. Pero ahora vamos a la mesa de trabajo. Este es el sencillo montaje con el que voy a ilustrar la teoría. Voy a usar un doble triodo de la era soviética, el 6N23P, más o menos equivalente a la ECC88, que en alfabeto cirílico se denomina así. Voy a usar uno de los dos triodos del tubo, el otro permanecerá desconectado. El cable rojo es la conexión de ánodo, el cable verde la conexión de cátodo. Los cables naranja, filamentos 6,3 voltios, que llegan a través de estas dos pinzas de una fuente regulable de laboratorio. Finalmente, aquí tenemos la conexión de rejilla. Esta resistencia de 1,5 kiloohmios está conectada, soldada, directamente al pin de rejilla y actúa como resistencia stopper. Después tenemos la resistencia de rejilla, 470 kiloohmios, y aquí el condensador de acoplo por el que llegará la señal. Al contrario que muchas etapas de potencia a válvulas que utilizan transformador de salida, este montaje no es un cátodo común,
sino más bien un seguidor de cátodo o ánodo común, en serie con la resistencia de polarización de 330 ohmios. Tenemos este transformador de salida. En realidad es un transformador de alimentación. Es un pequeño transformador que reciclé de una fuente de alimentación de estas que van enchufadas a la pared y que supuestamente eran estabilizadas, pero para nada, la regulación era muy mala, así que la desarmé y extraje el transformador y lo voy a usar, por ejemplo, aquí para hacer pues este pequeño experimento. Así que no es un transformador de audio, pero en este caso va a actuar como un transformador de salida. Es de poca potencia, pequeño, ligero, pero aún así más que suficiente para atacar a un auricular. En este caso, en el secundario tengo lo que va a actuar como carga, una simple resistencia de 33 ohmios que simulará muy aproximadamente el comportamiento de unos auriculares de 32 ohmios, que son bastante normales hoy en día. El transformador, si no me falla la memoria, es de 230 a 12 voltios y aproximadamente un medio amperio de salida. El primario se usa en el lado de la válvula del cátodo y el secundario en el lado de la carga, exactamente igual que en una etapa de potencia convencional. A través de estas dos pinzas llega la tensión de alimentación. La negra, evidentemente, terminal negativo, la roja, tensión positiva, va conectada directamente al ánodo del triodo. Y luego aquí tenemos la pinza de tierra del generador de señal, que va conectada al terminal negativo de la fuente de alimentación, y después el terminal positivo del generador de señal, que va a inyectar la señal a través del condensador de acoplo en la rejilla del triodo. Puesto que esta etapa es un ánodo común, no tiene ganancia de voltaje, y la señal que entra en la rejilla aparecerá ligeramente reducida en amplitud en el cátodo. Por tanto, la carga de esta válvula será el primario de este transformador, que reflejará la impedancia del auricular. Esto es importante porque incluso para un seguidor de cátodo, una carga de 33 ohmios es demasiado difícil. Gracias al transformador, lo que va a ver la válvula, el cátodo de la válvula, es una carga de unos 10 kiloohmios en el primario de este transformador. Al contrario de lo que sucede en una etapa de potencia en cátodo común, la impedancia del primario no es crítica. En principio, cuanto más alta, mejor. Pero claro, no hay nada gratis. Cuanto más alta la impedancia del primario, mayor voltaje necesitaremos para conseguir la misma potencia en la carga. Para monitorizar la corriente de polarización, la corriente de ánodo, voy a utilizar un multímetro en modo de corriente continua. Abro el circuito, introduzco el multímetro, como he dicho, en modo de corriente DC, y ya estamos listos para encender el circuito, comprobar cuál es la corriente de ánodo sin señal, y después de eso introducimos la señal y vemos qué tal funciona. Voy a usar el canal 3 de la fuente de alimentación para generar la tensión de filamentos. Canal 3, 6 voltios, y he establecido una limitación de corriente de 400 miliamperios. Me gustaría preguntarte una cosa. ¿Ves que genero 6 voltios en lugar de 6,3 voltios, que es la tensión nominal de filamentos? ¿Sabes por qué puedo estar haciendo esto? Si es así, déjamelo en los comentarios. Luego voy a usar el canal 1 y el canal 2 en serie para generar 32 más 32, 64 voltios, con una limitación de corriente de 200 miliamperios, que es mucho más que suficiente. Básicamente establezco la limitación por si hay algún problema en el montaje, se hace un pequeño corto y la fuente de alimentación simplemente corta la salida. En cambio,
Los 400 miliamperios de limitación de corriente para los filamentos lo establezco para que cuando la válvula se está calentando, que consume bastante más de 400 miliamperios, la fuente limite la corriente y de esa manera el calentamiento sea más progresivo. Nunca está de más. Dicho todo esto, configuro la salida en serie y vamos allá. Vemos que al principio la fuente está limitando la corriente de filamentos, ahora ya no, ya está en verde. El periodo durante el cual ha estado en rojo quiere decir que la válvula quería consumir más de 400 miliamperios y la fuente no se lo ha permitido. Así que durante ese tiempo los filamentos se han estado calentando a un ritmo más lento de lo que se hubieran calentado si simplemente hubiéramos conectado el secundario de un transformador. Ahora voy a apagar la fuente de alimentación, dejo enfriar los filamentos un poco y la voy a volver a encender para que nos fijemos en el multímetro. Vemos cómo la corriente de ánodo empieza a subir mientras los filamentos terminan de alcanzar su temperatura de trabajo. No va a subir mucho más. 3,5 miliamperios como mucho. Muy bien, vamos a ver ahora las formas de onda en el osciloscopio. Voy a generar una señal de 1 kHz a 20 voltios pico a pico. La entrada del primario del transformador es de 18,60 voltios, mientras que la salida, el voltaje en la carga, es 888 milivoltios, que equivale más o menos a 23-24 milivatios. Podemos apreciar que el transformador de salida está cumpliendo con su función y nos permite entregar una onda senoidal con suficiente potencia a la carga. Pero vamos a ver que las cosas no son tan bonitas como parecen, ya que si subo la frecuencia a 2 kHz, comprobamos, para nuestra desgracia, que el voltaje en la carga ha bajado, y ha bajado bastante, a 680 milivoltios, más o menos. Si subo a 3, 4, 5 kHz, vemos que la forma de onda de color magenta va perdiendo amplitud de forma preocupante. Estos son 15 kHz y podemos comprobar que la onda de salida se ha reducido muchísimo, a una séptima parte probablemente. En cualquier caso, no tenemos una respuesta de alta fidelidad para nada. De hecho, a solo 2 kHz hemos perdido gran parte de la señal, cosa que podemos comprobar si bajamos hasta 100 Hz, que ya es una frecuencia bastante baja. Vemos que mientras que la tensión que llega al primario del transformador sigue siendo más o menos la misma, la que llega a la carga es de 1 voltio pico a pico. Y si nos vamos a 2 kHz, baja hasta 680. Es decir, que el ancho de banda de este transformador en estas circunstancias es de apenas 2 kHz, cuando realmente necesitamos al menos 20 kHz, según la teoría, para tener una respuesta de alta fidelidad. Podemos utilizar transformadores de alimentación como transformadores de audio, transformadores de salida, pero nos podemos encontrar con problemas como este. Este problema con el ancho de banda del transformador se debe en concreto a su inductancia de fuga, ya que es un transformador de alimentación y de pequeño tamaño.
El diseño no tiene por qué optimizar la inductancia de fuga, como sí debe hacerse en un transformador de audio bien diseñado y sobre todo bien construido. Y la verdad es que es una lástima porque la respuesta a baja frecuencia es bastante buena, o por lo menos aceptable. Aquí volvemos a ver 100 hercios y voy a bajar hasta el extremo inferior del espectro de audio, que serían 20 hercios. Aquí prácticamente no se aprecia distorsión, ni siquiera a una salida de, bueno, aquí ha bajado un poco, de 18,60 que teníamos antes, baja a 17,20, muy probablemente debido a que la inductancia de primario no es lo suficientemente alta, pero la salida sigue siendo de 888 milivoltios, que corresponde con la que teníamos a 1 kHz, así que no está mal. Si bajo un poco más, a 10 Hz por ejemplo, entonces aquí ya empezamos a ver problemas. Muy probablemente debido a la saturación del núcleo magnético, ya que es un transformador muy pequeño. Pero teniendo en cuenta que a 20 Hz la respuesta es bastante aceptable, a 50 prácticamente perfecta para lo que podríamos esperar de un transformador tan pequeño y reciclado, que en mi caso no ha costado nada. El problema lo tenemos con la respuesta a alta frecuencia. De hecho, es fácil percatarnos de que hay un desfase entre la entrada y la salida. Y es que aquí tenemos la respuesta de un filtro paso baja, de tipo LR. Dejo en pantalla un modelo simplificado de este filtro LR que tiene un ancho de banda aproximado de 2 kHz, más o menos como lo que hemos visto en este vídeo. Y a continuación un modelo simplificado de la etapa de potencia junto al transformador y la carga, que forma en esencia un doble filtro LR, uno paso alta, formado por la bobina y la resistencia de la izquierda, y el otro el filtro LR paso baja que mostré justo antes, formado por la bobina y la resistencia de la derecha. En este esquema vemos claramente la inductancia de primario y la inductancia de fuga, y cómo son dos inductancias muy diferentes. Simplificándolo mucho, la inductancia de primario es la buena y la inductancia de fuga es la mala. En general, cuando tenemos un transformador, queremos que la inductancia de primario sea lo más alta posible y la inductancia de fuga lo más baja posible. Quiero agradecer muchísimo a todos los patrons que han estado apoyándome durante este parón que ha sufrido el canal. Sin lugar a dudas, este vídeo ha sido posible en gran medida gracias a todos ellos. Y seguiremos con más teoría y más práctica, aquí en Clave de Retro.